No son 30 pesos, son 30 años. Tal vez fue la insignia principal de las protestas, en una clara referencia al incremento en la tarifa de metro en 30 pesos que inició la crisis, y a las 3 décadas que han pasado desde que finalizó el régimen militar en 1990. Y aunque actualmente las protestas se encuentran en pausa gracias al coronavirus, pandemia que tal vez al presidente Piñera le cae como anillo al dedo, no se sabe en qué va a terminar. Y a pesar que ya hay una fecha programada para octubre de este año donde se realizará un plebiscito para una nueva constitución política de Chile, lo cierto es que el dragón de la protesta social no está dormido, sino solo en pausa y sigiloso. Se trata del descontento generalizado de la población hacia las grandes diferencias sociales que existen en el país. El sistema económico neoliberal y el modelo del Estado subsidiario, herencias de la dictadura que gobernó el país hasta 1990, ha llevado a que actualmente Chile sea el país más desigual de la OCDE y uno de los 10 más desiguales del mundo. En 2017, el 33% de la riqueza neta se concentraba en el 1% más rico de la población, mientras que el 50% de la población solo accedía a un 2.1% de esta. La promesa de líderes políticos tanto de izquierda como de derecha hicieron durante décadas que el libre mercado los llevaría a la prosperidad y que dicha prosperidad se haría cargo de resolver los otros problemas, pero no se ha cumplido. La clase media chilena está tambaleándose con precios altos, sueldos bajos y un sistema privatizado de pensiones que deja a muchas personas mayores en una situación de lamentable pobreza. Una serie de escándalos de corrupción y evasión de impuestos han socavado la confianza de la élite política y empresarial del país. La furia se expandía, ya no se centraba en el presidente Sebastián Piñera y su entonces ministro del Interior, sino contra la policía y las fuerzas armadas, contra los bancos y la Iglesia Católica. Luego surgía un nuevo culpable: los medios de comunicación. Apaga la tele, periodismo traidor, medios cómplices, la prensa miente, eran algunas de las arengas. Querido likeador, en esta parte tendría que pedirte que te suscribas y todo lo demás, pero vamos a saltarnos esta parte, ya que esta información me parece importante y no quiero que te distraigas, pues los problemas a los que Chile se enfrenta y venía aguantando hasta hoy, estoy más que seguro que muchos países vecinos estamos igual y aún seguimos aguantando. Y lo que está pasando allá debería ser un ejemplo para el resto. Y más aún si es que logran conseguir sus demandas. Empezando con una nueva constitución política, que aunque de momento están en pausa por el coronavirus, es muy probable que lo conseguirán. Hasta los años 70 y descontando a Gabriela Mistral y Pablo Neruda, poco se escuchaba hablar sobre Chile. De repente el mundo empezó a hablar de Salvador Allende, el primer marxista en alcanzar la presidencia de una nación vía voto popular, una historia que se interrumpió inesperadamente. Augusto Pinochet lideró un golpe militar en 1973, que derivó en una larga dictadura que dejó un saldo de violaciones a los derechos humanos hasta que salió del poder en 1990. En medio de una gran protesta social nunca repetida hasta finales del 2019. Todo empezó el 18 de octubre del 2019 con la subida de precio al pasaje del metro en Santiago, la que ocasionó el inicio de las protestas, ya que el reclamo a estos 30 pesos en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el reclamo a los 30 años de una desigualdad pura y dura. A partir de entonces se desencadenó en Chile un periodo marcado por la inestabilidad política, la caída de la economía y la violencia generalizada que han expuesto las debilidades del llamado oasis latinoamericano, como se conocía hasta ahora. En la segunda semana de protestas, cuando más de 1 millón de manifestantes llenó la Plaza Italia, ahora rebautizada como la Plaza de la Dignidad, los estudiantes de periodismo sacaron un comunicado revelador. Denunciaban la mediatización de la televisión abierta, Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión, en su rol de criminalizar la protesta, recurriendo a la censura, priorizando fuentes gubernamentales y tergiversando información al mostrar solo la violencia en las calles, pero no las violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas especiales de carabineros y militares. Solo así los medios tradicionales empezaron a ponerse a tono con todo lo que estaba viviendo en la calle. El mundo sepa que en Chile se mata, en Chile se tortura, en Chile se está asesinando a inocentes. Pero hubo consecuencias.
Uno de los primeros canales de televisión en contar la otra cara de la crisis fue CNN Chile y lo pagó caro. Dos importantes anunciantes nacionales, AgroSuper y Juan Sutil, les quitaron su patrocinio. Este caso reveló uno de los grandes problemas de nuestro ecosistema mediático. Los medios están más pensados para los anunciantes que para el público. Y aquí es cuando abro paréntesis. Esto no solo es en Chile, sino en todo el mundo, creo yo, y más aún en América Latina. Cierro paréntesis. En un intento por restablecer el orden, el presidente Sebastián Piñera retiró el incremento de 30 pesos chilenos o 4 centavos de dólar. Luego procedió a desplegar a las fuerzas militares en las calles de Chile por primera vez desde la transición del país a la democracia. Cuando eso no funcionó para calmar las protestas, Piñera apareció en televisión para pedir perdón y prometer pensiones más altas, mejor cobertura médica, impuestos más elevados para los ricos y recortes salariales para los políticos. Luego le solicitó a todo su gabinete poner sus cargos a disposición. Pero ya era demasiado tarde, el estallido social estaba dispuesto a cambiarlo todo. A principios del 2020, este estallido social continuaba reflejado en las multitudinarias manifestaciones que, a pesar de ser pacíficas, han tenido lugar a enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policiales, con más de 100.000 detenciones entre octubre y febrero y al destrozo, quema y saqueo de infraestructuras y negocios. Una de las críticas que recibió el gobierno de Sebastián Piñera fue la de la criminalización de las protestas, que se plasmó en la declaración de un estado de emergencia y de un toque de queda en las principales ciudades del país, además de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes, como la Ley de Anti-Encapuchados, que endurece las penas para aquellos que cubren su cara en actos públicos, la misma que actualmente está en contradicción con otra que obliga a las personas a usar las mascarillas, el aumento de las fuerzas policiales y un nuevo estatuto de protección contra la Policía Nacional, entre otras. Esto agudizó la indignación de la sociedad civil debido a los altos índices de violencia policial, que ocasionó más de 3.700 heridos entre octubre y febrero. Uno de los primeros impactos del despertar chileno fue la cancelación de las cumbres internacionales APEC y COP25 previstas para noviembre y diciembre del 2019. Ya en enero, el boicot de los estudiantes de secundaria a la prueba de selección universitaria abrió el debate sobre el papel de los más jóvenes en la sociedad chilena. En febrero, la tensión política en el Festival Internacional de la Canción de Viña llevó a que este se convirtiese en un espacio en el que tanto la ciudadanía como los artistas se manifestaran con respecto a la situación social. Frente a la crisis, el día 15 de octubre del 2019, las distintas fuerzas políticas del país firmaron un histórico acuerdo para la realización de un plebiscito nacional, el primero desde la llegada de la democracia, en la que los ciudadanos decidirán si es que se cambia la constitución política de 1980. Se preveía que marzo sería un mes en el que la movilización social volvería a fortalecerse, impulsada por el fin del verano, el inicio del año académico y la cercanía del plebiscito nacional. Inicialmente convocado para el 26 de abril, la multitudinaria marcha del 8M fortalecía este pronóstico, a la que se sumaron las distintas convocatorias previstas para casi todos los días del mes. Sin embargo, la pandemia puso en pausa estos planes y los principales focos de protesta pasaron a estar casi vacíos en pocos días. La salud es el principal problema y preocupación para la ciudadanía chilena, por lo que la pandemia ha reabierto el debate sobre el modelo chileno y su capacidad para proteger y garantizar los derechos básicos de la población. Es difícil imaginar cuál será el resultado de esta situación, pero no es descabellado imaginar un escenario en el que la convención en determinado momento tenga que romper con el régimen anterior y asumir los poderes legislativos efectivos. A ello podemos llegar de diferentes maneras, desde el conflicto frontal con la consiguiente ruptura de la paz social hasta la aprobación de la Constitución provisional con el único objetivo de dar paso a una nueva legitimidad.
Uno de los riesgos importantes es que la Constitución sea elaborada por un cuerpo técnico de élite, al igual que el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, alejado de los distintos sectores culturales y étnicos. Dejará probablemente de lado una de las principales demandas hacia el proceso, el de la llamada autonomía y participación de los pueblos indígenas de Chile en el proceso constituyente. Nos referimos a Rapa Nui, Aymara, Quechua, Atacameño, Coya, Diaguita, Mapuche, Cahuáscar y Amana, que podría resolver la deuda histórica que mantiene con dichos pueblos. Finalmente, el poder constituido actual sujeta al constituyente a los tratados internacionales vigentes y al hacerlo pretende establecer candados sobre el encaje internacional de Chile y con ello de su modelo económico. Recordemos que Chile es el país con más tratados de libre comercio, con 64 países que representan el 85% del PBI mundial. Querido likeador y dislikeador, si el video te ha gustado dale like y si aún no eres un querido suscriptor, suscríbete y comparte este video en tu grupo de WhatsApp.